Bueno, buenas tardes, gracias por acompañarnos. Estamos aquí en la presentación de esta recorrida de los candidatos de Provincias Unidas. Nos acompaña Florencio Randazzo, Dania Tabela, candidatos a diputados nacionales, Rocío Giacone, una referente local. Agradecerle a ustedes, a los medios de prensa, y también invitarlos a que nos acompañen en el resto de la jornada. Bueno, primero agradecerles a ustedes, como siempre, que los convocamos, para nosotros son muy importantes, lo que nos permite llegar a toda la ciudadanía con mucha claridad. Agradecerles a Rocío y a Juan Pablo, que se pusieron en ejército, y a los demás colaboradores que se pusieron al hombro el armado de esta recorrida. Venimos del Parque Industrial, lo voy a dejar a Florencio que cuente, porque ya es un experto en los temas que hoy estuvo viendo en el Parque Industrial. Y yo particularmente contarles un poco qué es Provincias Unidas. Ustedes saben, Provincias Unidas es esta alternativa electoral que estamos construyendo junto a los gobernadores de Chubut, Santa Fe, Córdoba, Santa Cruz, Jujuy y Corrientes, que tiene representación en más de 18 provincias en las elecciones del 26 de octubre y que busca ser una alternativa a la locura que representa hoy el gobierno de Milei y al pasado que representa el gobierno kirchnerista o la alternativa kirchnerista. Como decimos siempre, ninguna de las dos listas, tanto de la Libertad Avanza como de Fuerza Patria, sentimos que representen a la totalidad de los argentinos, y nosotros desde nuestro espacio queremos construir con federalismo, con sentido común, con propuestas concretas, una alternativa electoral para el 26 de octubre y para el 2027, una alternativa que pueda disputar la conducción de la provincia de Buenos Aires y el gobierno de la Argentina. Buenas tardes. Bueno, en esta recorrida por Junín, ¿qué ha encontrado dialogando con el sector productivo y qué ha encontrado en la gente, sobre todo si busca una alternativa concreta, como decía Dania, a esta polarización, a este sistema binario que tenemos en la política desde hace un montón de tiempo? Bueno, primero agradecerles a Juanpi, a Dania, que es mi compañera de banca, a Rocío y a ustedes, ¿no?, que estén asistiendo a esta conferencia. Como decía Dania recién, nosotros aspiramos a terminar con la polarización, con este sistema binario que tanto daño está haciendo a la Argentina, que termina siendo un negocio de los dirigentes, pero muy alejado de las preocupaciones que tienen los argentinos, ¿no? Nosotros tenemos una mirada, digamos, de desarrollo productiva, de generación de empleo. Nos parece que la Argentina, digamos, hace 14 años que no crece, el año 2011, si no se genera riqueza, digamos, no se genera inversión, no se genera trabajo. Por eso mismo venimos de visitar 2 empresas en el Parque Industrial. Brandana, que es un emprendimiento interesante porque conducen 2 chicos muy jóvenes, uno egresado de la Universidad de la UNOVA, digamos, y él con todo orgullo completaba cómo había hecho su círculo, ¿no?, de ser, digamos, empleado de la empresa de su socio de Brandana, digamos, termina siendo uno de los dueños, asociado con el hijo de Brandana, y produciendo no solamente ya columnas de alumbrado público, sino integrada a un sector que tiene mucho que ver con nuestra economía, que es el tema del sector agropecuario. Junín es una ciudad muy parecida a la que soy yo, que es Chivilcoy, ¿no? Por eso me parecía sumamente interesante que ya no solamente se dediquen a, digamos, a columnas de alumbrado, sino que se integren con otros sectores. Y después fuimos a una fábrica de vidrios que es LP, y realmente impactante. Creo que debe ser un orgullo de los juninenses, ¿no?, la incorporación de tecnología, el grado de productividad y competitividad que tiene una empresa como esta, con las dificultades que tiene el resto de la economía argentina. Yo ayer participaba de una reunión con 50 empresarios de distintos sectores, ¿no? El tipo de cambio, el enamoramiento del gobierno nacional para, digamos, bajar la inflación, solamente, digamos, manejando, controlando el tipo de cambio, ha hecho que en realidad la Argentina tenga problemas para exportar, ¿sí?, y dé muchas ventajas competitivas a quienes importan. Y eso está trayendo dificultades en la economía, cuando en general los países que tienen restricciones en la moneda lo que hacen es fomentar las exportaciones. Una forma de fomentar las exportaciones, y no estamos inventando nada, porque yo creo que está todo inventado, es sacarle todos los tipos de impuestos a quienes exportan, al sector agropecuario, al sector industrial, porque si no lo que hacemos es exportar impuestos y nos saca de competitividad en un mundo cada vez más integrado. Y controlar las importaciones. Las importaciones en general, el sentido de la importación, no estoy hablando de bienes de capital, sino estoy hablando de aquellos productos ya terminados, lo que hacen es, digamos, muchas veces perjudicar el trabajo argentino. Entonces hay que regular el ingreso de importaciones, ver en qué condiciones de competitividad entran, si la cancha está igualada en materia impositiva. Bueno,
estas dificultades que encuentran las empresas son comunes en la Argentina. Creo que hay que empezar a tener una mirada, digamos, de cómo se resuelven este tipo de cosas, cómo el objetivo del gobierno no solamente es el equilibrio fiscal y el superávit fiscal, que nosotros estamos de acuerdo, eso no se discute más en la Argentina. Hace años que la Argentina vive con la locura de creer que puede sobrevivir teniendo déficit permanente, en una economía que, si el déficit es permanente, uno o emite, o en realidad, digamos, se endeuda. La Argentina tiene una tasa de riesgo de 1.200 puntos, quiere decir que paga por encima de la tasa de la FED 12 puntos en dólares, o genera impuestos. Y la Argentina tiene que sacar impuestos, y sobre todo al sector productivo, que es nuestra propuesta. Una de las propuestas nuestras es eliminar todo impuesto distorsivo al sector productivo. Bueno, así que estamos recorriendo toda la provincia de Buenos Aires, una provincia que tiene enormes dificultades, básicamente vinculadas a la gestión. Nosotros somos todo hombre de gestión, creemos en la gestión. La mejor forma de hacer política es gestionar, cuando uno tiene una responsabilidad en el Estado. Bueno, en Argentina hay muy pocas cosas que funcionan. Ni el Estado presente kirchnerista, digo yo, digamos, que se medía por la cantidad de regulaciones, por la cantidad, el peso que tenía el gasto público y la inversión sobre el producto, que terminó con 52% de pobreza, con todos los servicios, digamos, del Estado absolutamente deteriorados. La educación pública, la salud pública, la seguridad, vivimos con niveles de inseguridad que son preocupantes, y sin obras de infraestructura. Y este gobierno que no cree en el Estado. Si el Estado no existe, se agudizan todas las desigualdades en materia impositiva, en materia de competencia económica. Entonces nosotros queremos un Estado inteligente que brinde servicios de calidad y que lleve adelante un plan de infraestructura importante. Sí, no puede ser que la ruta 7 eternamente y no se termine, pero yo le digo la 7, le puedo decir la 5, que es la que va a mi ciudad, le puedo decir la 226, le puedo decir la 3, es decir, la 8. Entonces yo lo que digo es, la Argentina necesita tener un plan de infraestructura para generar competitividad. Ejemplo, si usted le baja la cota de profundidad a la hidrovía, yo se lo digo como es ministro de Transporte, baja un costo de logística que es realmente muy importante para la Argentina. La Argentina tiene un costo de logística que lo saca de competencia, con una presión tributaria enorme. Bueno, esto es lo que nosotros intentamos transmitir a la sociedad para que el próximo 26 vaya a votar y no termine votando por este presente que es trágico, ¿sí? Y que tiene que ver y se ha originado producto del desencanto y el desastre que dejó Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Massa, pero no hay que volver a eso, hay otras alternativas. Esto es importante entenderlo. Fíjese usted que hoy estamos representados por un candidato que es del pasado, que fue el ministro Alberto Fernández, ¿sí? Que no solamente fue ministro de Alberto Fernández, sino ni siquiera puede reconocer que estamos frente a una dictadura en Venezuela. Y por otro lado, con un candidato que está denunciado por ser financiado por el narcotráfico, que va a aparecer en la lista. Está claro, que nos mintió a todos, independientemente del fallo final de la justicia. Dijo que había viajado una sola vez en un avión de Machado, viajó 36 veces, que no había recibido dinero, se comprobó después de condenar a la sociedad de Machado en el estado de Texas por 16 años de prisión y elevar los contenidos de la sentencia. Nos enteramos que le habían transferido $200.000 a través del Banco of America y que tenía un contrato por $1 millón. Bueno, eso representa el primer candidato de la Libertad Avanza, que aparte el presidente dice que si fuera por él, lo sostendría, que eso es una operación mediática. Bueno, frente a ese escenario nosotros creemos que podemos tener alguna posibilidad, o muchas posibilidades, de que la gente empiece a visualizar una alternativa diferente para la Argentina. Una alternativa diferente que además se comprueba que funciona y que se puede llevar adelante. Estuvimos con Florencio hace muy poquitos días en la ciudad de Rosario con Maximiliano Puyaro recorriendo parte de la logística que tienen desarrollada para el Plan de Seguridad de Santa Fe y vimos que se puede con recursos, con inversión, con inteligencia, con respeto a las fuerzas de seguridad, con valoración y consenso con la justicia y con el sistema penitenciario, reducir el nivel de inseguridad en el que vivía Rosario. Imagínate si todo eso pudiésemos hacerlo en la provincia de Buenos Aires, sin ideologías, sin corrernos por la grieta, trabajando en conjunto con todos los actores, nosotros podríamos vivir en ciudades más tranquilas, transitar el conurbano, bajar los costos también de producción, eso también influye en los costos de producción y finalmente en lo que pagamos los consumidores. Hay mucho por hacer, tenemos que poder apostar a esa alternativa. ¿Cómo ven a la gente en medio de este contexto, ¿no? Decía Randazzo usted que la gente vaya a votar, un poco el desánimo se ve. Hay un gran desencanto. A propósito que la política dejó de ser una herramienta para resolverle los problemas al conjunto de la sociedad. Y que si uno se remonta, a muchos años atrás, Alfonsín se aplantaba en aquel momento, con la democracia se educa, se come y se educa, se come y se cura.
Y la democracia en realidad, digamos, nos permitió votar, expresarnos, que no fue poca cosa, pero en realidad si uno mira el proceso de la Argentina, terminó dando poca respuesta a la demanda de conjunto de la sociedad. Bueno, yo creo que ese es el desafío que tenemos. Pero digo, lo peor que puede pasar es que la gente no vaya a votar. Me parece que aquel que está desencantado tiene que ir a votar. Y ir a votar no implica que tenga que ir a volver al pasado. ¿Está claro? Entonces me parece a mí que hay otras opciones. Nosotros somos una de ellas. ¿Somos nosotros o hay otras 12 opciones más? Bueno, que vaya a votar y que piense en el futuro de sus hijos, de su país, que es posible que la Argentina encuentre solución a los problemas que tiene, porque está todo inventado. Recién Daniel decía lo de seguridad, yo les puedo contar la experiencia de Córdoba en materia de caminos rurales, que es un tema de interés de ustedes. Bueno, formaron un fideicomiso con el impuesto inmobiliario rural, más aportes adicionales de los propietarios, y hicieron 3.000 kilómetros, pavimentaron 3.000 kilómetros de la red secundaria. ¿Se entiende? Digamos, todos los problemas que tenemos en la provincia de Buenos Aires encuentran solución. El nacimiento de escuelas PROBA, que son escuelas secundarias, que tienen nuevos contenidos de enseñanza, son doble turno y retienen de cada 10 alumnos 9 alumnos. Y de esos 9, los 9 tienen trabajo, salen con posibilidades de trabajo. Sin embargo, en la provincia de Buenos Aires, de cada 10 alumnos, solamente uno termina en tiempo y forma. Tenemos que, digamos, animarnos a cambiar ese tipo de cosas. Ahora, la polarización hizo que la elección pasada en la provincia de Buenos Aires no se debatieran los problemas de la provincia justamente, Kicillof resultó el gran ganador. ¿Usted piensa que quedó ese debate pendiente por un lado y por otra parte si faltan propuestas de los grandes polos de la grieta hacia la gente? No hay propuesta de los grandes, Por eso. no lo voy a dejar contestar a él, no hay propuesta de los grandes polos de la grieta. No hay propuesta, directamente no hay propuesta, y yo creo que sí. ¿Es una campaña más ligada al marketing? Es una campaña ligada a ver cuál es mejor que el otro, digo, cuál es peor que el otro, desde mi perspectiva, ¿no? Es así. La polarización es un negocio que finalmente le voy a decir una cosa que ustedes se van a enojar, de los cuales ustedes muchas veces terminan siendo funcionales ese negocio. Se la pasan hablando del mileísmo o del kirchnerismo y no permiten visualizar ninguna otra alternativa, y eso es, digamos, es un camino trágico para la Argentina. Hay que salir de esa trampa. Hay que animarse a transitar otro camino. Hace 20 años que venimos con este problema. Bueno, y cada día estamos peor. Entonces me parece que hay una enorme posibilidad para que el 26 se inicie un camino diferente. Sobre todo teniendo en cuenta que, como decía Dania, Provincias Unidas es un conglomerado interesante que está representada la verdadera Argentina genuina, digamos, el campo en industria con Córdoba y Santa Fe, y con el interior bonaerense. Nosotros somos muy parecidos a Córdoba y Santa Fe. Está representado hoy uno de los sectores más dinámicos de la economía, que es la energía, con el gas del petróleo. Está representado energía renovable, digamos, lo que pasa en Santa Cruz con la energía eólica, lo que pasa en Jujuy con el litio. Y aparte tenemos una mirada diferente al resto de las fuerzas políticas. La Argentina necesita desarrollarse, necesita generar condiciones para que se produzca y se trabaje. Por eso estamos de acuerdo, y le digo, le adelanto un tema, estamos dispuestos a discutir la ley laboral, estamos dispuestos a discutir la reforma tributaria. No hay peor, hoy la Argentina tiene una informalidad de casi 55, casi 60%. ¿Qué peor favor le podemos hacer a un trabajador que en realidad está en condiciones de informalidad, donde no tiene obra social, donde no tiene aporte jubilatorio, donde está librado a su suerte, ¿se entiende? Lo mismo que el sistema tributario argentino. Hay casi 3.7 de evasión en la Argentina, eso son aproximadamente 25.000 millones de dólares. Y escuchamos al presidente que para él son héroes lo que vale, cuando en realidad le niega recursos, por ejemplo, a los discapacitados, al Hospital Garrahan, a las universidades, ¿entiende? Entonces nosotros creemos que hay otro camino. Te hago una consulta con una mirada un poco más corta relacionada al próximo domingo directamente. En función del elector que se va a encontrar con una boleta única bastante confusa porque no se ha explicado suficientemente cuál es el mecanismo. Y por el otro lado, con un caleidoscopio político también confuso, porque en cierto modo lo que plantea Provincias Unidas, ya sabemos cuáles son los problemas y el diagnóstico y las soluciones. Que no se lleve a cabo es otra cosa. Pero muchos de los gobernadores y legisladores de Provincias Unidas votaron la ley bases en su momento. Y ahora dicen que es una locura. ¿Qué confianza puede tener el elector en Provincias Unidas de que en función de lo que viene pidiendo el gobierno de Estados Unidos, de lograr consenso por parte del gobierno de Milei, que Provincias Unidas no termine formando parte de esta locura que hoy dicen sostener?
Sí, primero le empiezo por lo último de la pregunta. Primero nosotros, Estados Unidos, no nos tiene que decir nada. No, eso coincido plenamente. No nos parece no que... le digo que se lo diga a ustedes. No, que les quiero decir que nosotros nacional. no nos parece que Estados Unidos nos tenga que decir lo que tenemos que hacer. Nosotros somos conscientes de lo que tenemos que hacer, nosotros no vamos a hacer nada en contrario a los intereses de la mayoría de los argentinos. Ese es el único compromiso que nosotros tenemos. Está claro que el gobierno ha acudido a Estados Unidos porque es una prueba más de que el plan económico ha fracasado. ¿Entendéis? Que tiene una restricción, digamos, desde el punto de vista del dólar, que ha hecho que se consuman los 20.000 millones del blanqueo, los 20.000 millones del fondo, los 7.000 millones de las empresas, digamos, agroexportadoras, perjudicando a todos los pequeños y grandes productores, ¿sí? Con la baja de retenciones a cero para 5 grandes empresas. Así que nosotros, digamos, y queremos saber cuál es el contenido de las propuestas que va a hacer Estados Unidos para auxiliar a la Argentina definitivamente. Dicho esto, digo, nosotros cuando usted dice la ley base, no es así lo que está diciendo usted. Lamentablemente, digo, ¿no? Nosotros rechazamos la ley base. ¿Por qué la rechazamos? Porque primero, digamos... Yo creo que en general... No, pero déjeme que yo lo cuente. Primero fue rechazada la ley base. Usted recordará que se rechazó y después volvió. Y volvió a la ley base que nosotros establecíamos ahí. Rechazamos porque tenía 11 facultades delegadas por 4 años. Era prácticamente cerrar el Congreso. Volvió con 4 facultades delegadas por un año. Que ya se le venció. Rechazamos porque tenía retención, incrementaba la retención al sector agropecuario y ponía 15% de retención a la industria. Fue rechazado. Y volvió sin retención. Y no establecía ninguna forma de actualización a los jubilados. Y establecía privatización de todas las empresas argentinas, cosa que en realidad rechazamos. Entonces, digamos, nosotros ¿qué creemos? Que hay que terminar con la idea de que cualquier idea que venga de un lado y del otro, ¿sí?, sea rechazada por sí mismo, ¿se entiende? Porque esto tiene que ver con los liderazgos de cada uno de los espacios. Son 2 liderazgos tóxicos, tanto el de Cristina Kirchner como el de Milei. Y quienes representan esos espacios le hablan a estos líderes. Entonces cualquier iniciativa, por más buena que sea, depende de dónde venga y automáticamente genera rechazo del otro espacio. Nosotros no, nosotros creemos que en realidad la Argentina se construye en diálogo, en consenso y entendiendo que las verdades absolutas se construyen de verdades relativas, en la cual nosotros estamos dispuestos a colaborar en todo aquello que sea bueno para la Argentina. ¿Me entiende? No es que vamos a garantizarle lo que hemos garantizado siempre, que es jugar en función de los intereses que tiene la Argentina. No, yo digo en función de... En función de lo que vos preguntás, disculpame, yo te voy a decir una cosa. Los 4 diputados que vamos primeros en la lista de Provincias Unidas de la provincia de Buenos Aires, que es por lo que yo voy a dar la cara y poner las manos en el fuego, somos personas que a lo largo de toda nuestra trayectoria podemos exhibir y demostrar y resistir cualquier archivo de que actuamos en función de nuestros convencimientos y de nuestras conciencias. Yo he votado la ley base. Si vos me la traés de nuevo, como salió aprobada cuando yo la voté, la vuelvo a votar. En el mismo contexto de aquel momento, ¿no? Entonces digo, porque las cosas se analizan en un contexto, como dice una diputada amiga, las cosas tienen un contexto y un texto, y eso es lo que hay que leer en completo. Digamos, ¿no? La mirada esta de que no, porque le votaron la ley base son de Milei, es un absurdo. Es como decir que soy kirchnerista porque cuando Alberto Fernández necesitaba renovar el préstamo con el Fondo Monetario, ni Máximo Kirchner se lo votaba, yo se lo voté. Entonces digo, me parece que hay que tener seriedad. ¿Para qué nos pasa? Que nos acostumbramos a que no hay más seriedad en la política. O sos de Milei o sos Cuca. Y esa es toda la discusión que se da en la política argentina. Yo en ese juego no entro. Bueno, pero no, o sea, que falta seriedad en la política, coincidimos. Pero eso no quiere decir que la falta de seriedad esté polarizada también. Sí, absolutamente está polarizada. Sí. No, pero seguramente. en el mucho medio más difícil encontrar. Hacia los polos. Pero es que no es pasarse hasta los polos, no es pasarse a los polos. Si los del medio pero serían usted todos cree los que... No, pero yo por creo eso, que estarían yo gobernando. totalmente, seguramente. Pero usted qué cree que le haber acompañado esa ley, digamos, perjudicó a los argentinos en qué? No estoy hablando en particular tampoco de daño. No, ya sé. No lo dije en términos particulares. Estoy hablando de No, pero yo trato de explicarte otro concepto. En general, frente a algunas situaciones, y particularmente de crisis, hay un desbande de los sectores del medio que van a equilibrar la balanza en las polarizaciones. Está bien, pero es que en el Congreso, venimos de polarización. pero en el Congreso hay que construir mayoría, si no, no ganás ninguna votación.
A mí me tocó sancionar dos leyes que son las dos leyes de financiamiento universitario que terminaron vetadas, ¿no? En los dos casos yo tuve que hacer un enorme esfuerzo, en nombre de todo el bloque del medio, como decís vos, un enorme esfuerzo para consensuar con algún sector, porque si no, no tenés los votos. Luego tenés que generar mayorías, ese es el secreto del Congreso. En esa generación de mayorías hay cosas en las que estás más de acuerdo, hay cosas en las que estás menos, hay cosas en las que lográs poner un criterio y hay cosas en las que no. Es cierto que a veces algunos diputados te dicen vamos a dar el quórum y al último momento no van. Bueno, sí, eso pasa. Y es parte de la discusión que se da en un Congreso. Ahora, lo que yo no creo es que haya que resignarse a no tener voces que representen el sentido común en el Congreso. A no tener voces que representen el sentido común. Y eso es lo que me parece que es importante. Y en el caso de Provincias Unidas hay una decisión de todo un grupo de gobernadores, de todo un grupo político de distinta extracción partidaria, como bien vos lo ves, digamos, y de distintos lugares de origen, de conformar ese polo que enfrente a los dos extremos. Enfrentar esos dos extremos significa que a veces vamos a acordar algunas cosas, que a veces vamos a generar una alternativa donde los extremos o alguno de los extremos se encolumne atrás de nuestra alternativa. Eso es lo que pasa en la dinámica del Congreso, que no se puede leer tan con el prisma de estar de un lado o del otro. Eso es lo único Lo que ocurre es que veo una situación, ya que soy bastante mayor, relacionada con lo que pasó en el 2000, cuando efectivamente Schiaretti, Reutemann, De la Sota estaban tratando de conformar esta fortaleza de gobernadores para poder gobernar. Después llegó Néstor, y Provincias Unidas yo lo veo muy similar a aquel encuentro de la Sota Reutemann. Y veo que el federalismo no eclosiona. Vos la sentiste en la tecla, ¿por qué te crees que no funcionó eso? ¿Cuál es el representante de la provincia de Buenos Aires en esta mesa? Sí, vale. Bueno, ¿y? Eso es un monopartidismo, digamos, eran todo el mismo partido político tratando de acordar. Justamente para generar algo diferente tenemos que ponernos de acuerdo entre distintos sectores de la política. Pero hay que mirar para adelante. Y cuando Milei se quiso exceder en el uso de la ley base, eliminando el INTA, el INTI y la agencia vial, le votamos en contra. Cuando Milei se vetó la ley de financiamiento educativo, juntamos los 2/3. Cuando vetó la ley de discapacidad, logramos los 2/3. Y cuando vetó la ley de financiamiento del Garrahan, le votamos los 2/3. Y cuando vetó la ley de financiamiento de los jubilados, le votamos los 2/3. Quédese tranquilo que nosotros sabemos a quién vamos a defender, sin ninguna duda. Exactamente. No, no es por mí, es por te cuento lo de la boleta única. Sí, te cuento lo de la boleta única. Y necesita tener... Yo creo que me iban a preguntar por el paso de nivel de Junín, que divide la ciudad y hace 4 años que están dando vueltas. ¿Sabe cuántos pasos de nivel hice yo en mi gestión en 2 años y medio? 32. Fíjese, esa es la gestión, digamos. Han dividido la ciudad, la tienen dividida por incapacidad para generar un paso bajo nivel. Para entender. Pero dicho esto, te cuento la boleta. La boleta única es un instrumento nuevo. A mí me parece que es bueno. Nosotros precisamente fuimos promotores de esa ley en nuestro bloque, algunos con mayor intensidad, otros con menos, pero todos acompañamos esa ley. Y nos parece que es interesante informar a la sociedad. Ustedes también tienen esa responsabilidad todos estos días. Va a ir el ciudadano, le van a verificar su identidad como siempre y se va a encontrar que le van a dar una boleta, ¿sí? Que va a ir a un pequeño biombo en la cual están las 15 fuerzas políticas que participan y va a hacer una cruz o lo que sea en un pequeño cuadrado eligiendo a los diputados de su preferencia. Va a haber las 2 fotos de los 2 primeros. Si quiere votar en Libertad Avanza va a aparecer José Luis Esper, acompañado por Karen Rager, ¿sí? Echeverría, pero es así. Y si quiere votar a nosotros vamos a aparecer el caso mío con Margarita Stolmizer. Y si quiere votar al kirchnerismo aparecerá Tayana y Juan Grabois. Entonces digo, está bien, me parece que está claro que eso es lo que debemos comunicarle a los ciudadanos y bueno, y finalmente ellos decidirán qué es lo que hay que hacer. Buscan la U, que está en blanco, con una banderita de muy lindos colores, le buscan la foto de Florencio, ponen la cruz y a trabajar por el futuro de la Argentina. Muchas gracias.